Amigos, estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. En esta segunda parte del programa estamos conversando y platicando con todos ustedes acerca de el derecho, el derecho que tenemos como víctimas. Digo, nadie quiere ser víctima de una conducta delictiva, obvio, evidentemente, pero por si desfortuna en alguna ocasión nos encontramos en esa posición, pues que podamos entender que tenemos derechos constitucionales y en ese sentido hay una obligación por parte del Estado, una obligación por parte, no me refiero a solamente una entidad federativa, a un Estado de la República, sino me refiero al Estado, al ente de gobierno llamado Estado, o sea, el ente de gobierno que es gobierno federal, estatal y municipal. Ellos tienen la obligación de cuidarnos, de proteger nuestros derechos. Decía yo en la primera parte que este modelo que se implementó de juicios orales, donde muchas de las circunstancias se modificaron, muchas de las acciones jurídicas, funciones del Ministerio Público y de los entes encargados de seguridad pública se modificaron. Aún no gusta mucho, sobre todo al Estado. Tampoco es, perdón, tampoco la ciudadanía está muy cómoda. Y no está cómoda porque hay una desinformación. Hay una desinformación por parte de los propios entes de gobierno, perdón, hacia la ciudadanía. La ciudadanía no conoce muy bien cuáles fueron estas modificaciones, cuáles son los cambios. La ciudadanía aún, por lo general, se representa el derecho, sobre todo el derecho penal, como cárcel y prisión. Aún consideramos que incluso a nivel municipal, los órganos municipales, las autoridades municipales de Tuxtla, consideran infracciones administrativas como circunstancias de delitos. O sea, hay muchas infracciones. El hecho de estacionarse en un lugar prohibido, esa es una infracción que pues el municipio levanta esa infracción y se le cobra una multa. Lo mismo si una persona se pasa un semáforo, también es una infracción. Pero hay circunstancias en las cuales el municipio, cuando existe una infracción administrativa, no sé, como una persona que está haciendo escándalo en la calle, a lo mejor que esté en estado de ebriedad, ese tipo de infracciones, llegan las autoridades municipales y le aplican candados de mano, esposas que conocemos nosotros, y los remiten a un lugar donde pues se encierra, son encerrados, privados de la libertad por una infracción. Y son trasladados como personas que hubieran cometido una conducta delictiva, como delincuentes. Cuando en muchas de las ocasiones no son delincuentes, cometen una infracción. Porque una persona que cometa un delito no debe ser trasladado a un centro de reclusión municipal, porque para eso está la función del Ministerio Público. El Ministerio Público es el ente encargado de determinar si una persona ha configurado una conducta delictiva o no. Y si es así,
pues entonces iniciar un procedimiento penal. Pero el municipio no. El municipio no tiene esas facultades, o no las debe tener. No debe ser así, y sin embargo lo es. Autoridades municipales que en caso de infracciones detienen a gobernados, a particulares, a personas, les ponen esposas, los llevan en la patrulla y los llevan a un centro de reclusión. Circunstancias poco entendibles, pero que realmente suceden. Decíamos que estábamos platicando acerca de estos derechos que como víctimas de una conducta delictiva tenemos todos nosotros. Otro de los derechos que tenemos es al comunicarnos inmediatamente después de haber sido que se nos ha cometido un delito con un familiar o con un asesor jurídico. Así como las personas que cometen delitos tienen derecho a una llamada, o a muchas, también nosotros tenemos derecho a comunicarnos. Cuando somos víctimas de un delito, también tenemos derecho a comunicarnos con algún familiar o con el asesor jurídico. Digo, anteriormente era más complejo esta circunstancia porque pues no habían los celulares, o que cuando no habían los teléfonos celulares pues era así más complejo. Ahorita es muy común ver a personas que tengamos un teléfono celular, personas que tienen un dispositivo móvil con el cual puedan hacer llamadas, y pues si se le comete un delito, en muchas ocasiones acude a la utilización de este medio, de este dispositivo, de este teléfono celular para hacer llamadas a familiares o inclusive dice nuestro asesor jurídico, nuestro abogado de las víctimas. Pero es un derecho, ¿no? Debemos entender que existe ese derecho a la comunicación. Sigue otro de los derechos que tenemos como víctimas es ser informados cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministerio Público y o en caso por el juez o el tribunal. Ser informados. Nosotros tenemos el derecho, si ya fuimos víctima, se inició la investigación, se inició la carpeta de investigación y esto puede ser que se judicialice, se lleve ante el juez, se lleve el procedimiento. Si esto es así, tenemos el derecho a ser informados. Es un derecho. Es muy común escuchar a personas que nos dicen, no, pero es que no nos quieren dar la información. Es un derecho que tiene la víctima y es una obligación por parte del Ministerio Público o del juez, dice, a que le dé esta información a las víctimas de las conductas delictivas. Muchas ocasiones cuando llegamos ante las instancias gubernamentales, ante estos órganos encargados de la procuración y administración de la justicia, muchas ocasiones no sabemos, ¿no?, acerca de estos derechos. Y tomando en consideración eso, muchos funcionarios públicos se aprovechan de esta circunstancia y no le dan la información adecuada a las víctimas. Esto debemos entender, una, como ciudadanos que tenemos el derecho, y dos, como funcionarios, los que son funcionarios públicos, que tienen la obligación. Si no se da, si no se hace, también pueden estar cometiendo una conducta delictiva. Y recordemos que ahora la corrupción se ha determinado como un delito de privación preventiva oficiosa. O sea, que lo que implica es que las personas que cometen este delito van a llevar su procedimiento privado de su libertad en prisión. Así que deben tener cuidado, y nosotros como gobernados tenemos que tomar en consideración que podemos ir a presentar las denuncias correspondientes.
Otro de los derechos que tenemos es hacer tratados con respeto y dignidad. En muchas ocasiones escuchamos a personas que dicen que le faltan el respeto, que las autoridades, los funcionarios son muy groseros, y en ese sentido pues se deben entender los señores funcionarios que su cliente, su trabajo es las personas. En el caso de la fiscalía, pues son básicamente los clientes de ellos, son los funcionarios que se encargan, las personas que son víctimas de una conducta delictiva. Esos funcionarios tienen esa obligación, eso sí. La desfortuna es de que aún la forma en que se desarrolla la actividad aún no se ha fijado bien las bases, creo yo, ante la fiscalía. Y ahorita que regresemos de nuestro último corte, se los comento. Volvemos. Pues estamos de regreso ya aquí en la recta final de su programa La Voz de la Justicia, que el día de hoy hemos estado platicando acerca de los derechos de las víctimas y la obligación que tiene el Estado de proteger estos derechos. La verdad es que sí son bastantes. No nos daría el tiempo suficiente del tiempo que tenemos aquí en la nueva FM para poder platicar acerca de todos ellos. Sí, fue un adelanto. Vamos a estar comentando en programas posteriores acerca de estos derechos. Le decía antes del corte que considero que en muchas de las ocasiones los funcionarios, hago un preámbulo, ¿no? Es muy común que la ciudadanía no le guste mucho acudir ante el Ministerio Público a presentar denuncias, y muchas de las ocasiones tiene una razón de ser el hecho de que hay algunos funcionarios, la verdad que no digo que todos, hay otros que son muy humanos, que son muy profesionales, pero la verdad es que sí hay algunos elementos que como que no llegan con la mejor intención de dar un servicio al público, ¿no? Aunque son servidores públicos, como que no siempre están predispuestos a hacer esa función al público, aunque esa es su finalidad principal. Se les paga para efectos de que den un beneficio a la ciudadanía, al público, pero se les paga a los servidores públicos, a los señores, y sobre todo aquí en la fiscalía, aún no hagan su actividad de forma correcta, ¿no? Aún no den los mejores resultados. Y ahí es donde considero que debe existir una modificación. Estos entes, este ente de fiscalía debería modificar, no para que sus funcionarios perciban un sueldo a través de los resultados. Tiene que existir una base de sueldo, pero que existan beneficios adicionales, si así fuera, para que a mejores resultados tengan mayores beneficios, ¿no? En cuanto a sueldos me refiero. La verdad es que no sucede, esto no sucede. Entonces habrá algunos que pues no les interesen cuáles sean los resultados, simple y sencillamente con que lleguen sea más que suficiente, y si llegan y no tienen trabajo, pues mejor, les pagan. Entonces, muchas ocasiones esto es lo que sucede, y por eso es que se determinó también en este artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que la víctima tiene el derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento. Tiene el derecho a contar con este asesor jurídico gratuito. El Estado se lo va a proporcionar, su abogado,
el abogado de la víctima. Digo, esto no implica que una persona que quiera nombrar a un abogado particular no lo pueda hacer. Sí, claro que lo puede hacer, pero sin embargo, si no tiene el recurso para poder contratar a un abogado particular, esto implica que tiene la posibilidad, el derecho y la obligación del Estado de que se le proporcione un asesor jurídico gratuito, un asesor jurídico, un abogado que defienda los derechos de la víctima de forma gratuita. La verdad que hemos llegado el día de hoy hasta el final de este programa. Yo, como siempre, agradezco a todos ustedes su compañía aquí en La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Como siempre, agradezco a todos ustedes su compañía y agradezco a Cabina siempre el apoyo. Yo los espero el próximo día miércoles, aquí en punto de las 11 del día, aquí en la nueva FM, en su programa que está hecho para todos ustedes con mucho cariño, que se llama La Voz de la Justicia. Yo me despido con esta música. Antes de despedirme, les recomiendo una serie que está ahí en estas plataformas y que se llama FBI, una serie policíaca bastante interesante. Se la recomiendo para que puedan verla este fin de semana. Y yo me despido con esta canción de Fobia. Los invito a que me acompañen el próximo día miércoles. Los espero. Adiós. Bye. La voz de la justicia.